Uno, uno. Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Evelyn Campos de Fundación Altas Capacidades del Salvador. Somos una organización sin fines de lucro que nace con el objetivo de visibilizar y sensibilizar a la población sobre las necesidades y las características que tienen los estudiantes con altas capacidades. Nuestra misión es apoyar a los padres, a los docentes, para que puedan identificarlos, desarrollar y potenciar las capacidades de los niños, niñas y adolescentes salvadoreños con actitudes sobresalientes a través de diferentes acciones, fomentando la participación de la comunidad educativa y su entorno. Una de nuestras estrategias es trabajar con diferentes ponencias, charlas que pueden ayudarles a los padres a potenciar las capacidades de sus niños y a los docentes también. Bueno, este día estaremos conversando con la licenciada, con Alejandra Loaiza. Ella es coach de eh, en neurociencias, ¿sí? Alejandra, Sí, sí, un exacto. gusto, bienvenida, es un gusto tenerte acá. Ella está desde Panamá y nos va a contar un poco sobre su experiencia siendo una mamá de altas capacidades, ¿verdad? De niños con altas capacidades y practicando homeschooling. Cuéntanos, Alejandra, Sí, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenidos a todos, es un gusto que nos acompañen. un gran placer como siempre estar con ustedes, Evelyn. Me honra que me inviten a estar con ustedes en la Fundación de Altas Capacidades de Salvador. También tengo entendido que han entrado personas de otros países, así que también bienvenidos. Bienvenido. Y quiero justamente hablar sobre el tema del homeschooling en base a las dedicado o hecho por las altas capacidades, beneficios, etcétera. Así que voy a dar una pequeña presentación como introducción del tema de homeschooling y de ahí nos vamos a indicar directamente lo que son las altas capacidades en este tema, ¿ok? A ver, para compartir. Sí, ya, ahorita. Prueba. A ver, sí, ahí estoy. Ajá, ajá, screen one. Está. ¿Se ve? No. ¿Ahora sí? A ver. Ya, está cargando. ¿Sí? Sí, Perfecto. Ya. perfecto. Ok, vámonos para acá, entonces directamente. View. Ok, introducción a homeschooling de altas capacidades. Mi nombre es Alejandra Albaiza. Como dijo Evelyn, soy neurocoach, mentor y speaker. Y madre de dos niños de altas capacidades, justamente. Y madre homeschooler. Los padres tenemos muchas dudas con relación al homeschooler y eso es muy, muy normal que surjan esas dudas porque lógicamente es un tema súper desconocido para muchos y no se entienden y viene mucho, se dan muchas informaciones en las redes sociales que meten muchas terminologías como flexi school, on school o homeschool ecléctico. Yo en este caso voy directamente a hablarles sobre qué es el homeschool, ¿ok? El homeschool es una educación en el hogar o educación en casa, definitivamente como lo dice la palabra en inglés, y no se limita a un tipo de formato. Voy a pasar por encima de esta porque Flex School, Unschool y eso porque realmente queremos irnos a la parte de homeschooling directamente, ¿ok? Si les parece bien. ¿Qué estamos buscando Perfecto. nosotros? Estamos buscando una metodología que se adapte mejor a la forma de vida de cada uno. Nosotros estamos viendo que pasa justamente el tema de la educación, que estaba hecha para un salón de clase donde hay un X cantidad de niños, un salón de clase, y justamente la educación, la escolarización es eso, una educación que está hecha y realizada para un grupo X de cantidad de estudiantes. Tenemos 200 años más o menos de escolarización, que es lo que venimos viviendo nosotros y todos nuestros antepasados en 200 años. Por lo tanto, nuestra cabeza en este momento nos dicen homeschooling y nos asustamos porque creemos que es el mismo formato que hemos visto con el tema pandemia.
¿Qué pasa con el tema pandemia? Hemos podido ver la educación en la casa de nuestros niños, pero a la misma vez, ya que tenemos niños con altas capacidades, hemos podido captar, palpar y sentir que esta educación no es la que realmente ellos requieren muchas veces, porque, ¿qué pasa? Estar frente a una computadora por tanto tiempo con una información que es repetitiva, para ellos les va aburriendo. Cuando estamos viendo una información en pantalla, que es una información que tiene que ser segmentada en base a cada niño, en base a cada conocimiento de cada uno, y el niño de altas capacidades muchas veces la capta en los 5 primeros minutos, también terminamos perdiendo la atención del niño en esa pantalla. Entonces nos hemos podido palpar, sentir y ver que la información que está llegando del formato de educación en casa, vida, de forma virtual, no es la misma a lo que nosotros nos referimos con homeschooling. Y esa educación en casa de forma virtual es la escuela traída en un formato totalmente cuadrado, así como si la agarraras la escuela directamente y la trajeras directamente a tu pantalla de tu casa, de tu hogar, de tu computadora. Y esa educación está hecha y es buenísima. No voy a decir que no, es buenísima, pero para los niños en un salón de clase y para los niños que pueden trabajar en ese salón de clases sin ningún tema. El homeschooling, ¿qué nos da a nosotros, a los padres de altas capacidades? Nos da la opción de poder buscar un formato de educación dirigida para nuestros hijos, un formato de educación que sea la que nos ayuda a que los niños, nuestros niños, puedan captar un montón, una cantidad de información mucho más amplia, y a la vez es un formato de educación que nos ayuda a tener una comodidad para que ellos puedan tener un tiempo extra para cosas que puedan aprender. Eh, Sabes que yo me voy a ir directamente a hablarles a esta parte. ¿Qué es lo que buscamos nosotros los padres de altas capacidades, niños de altas capacidades? Buscamos una educación que sea mucho más dirigida para ellos. Nos hemos captado y nos hemos topado en las situaciones, no sé en su caso, les hablo de mi experiencia personal, de que la educación se quedaba un poco corta para lo que requerían mis niños. La educación, el formato de los profesores tampoco estaba muy preparado para tratar con los niños de altas capacidades, en mi caso, más uno que otro. En el caso también nos topamos con que la educación en las escuelas no tenían la capacidad de poder darle a uno de nuestros hijos lo que era la educación dirigida o la educación que ellos requerían para poder estar estudiando en una escuela. Entonces, han pasado los años y estos niños han pasado por situaciones muy difíciles de año en año. Lo he visto yo, lo he vivido yo, me ha pasado a mí. Por eso le digo, esta información es muy directamente a lo que yo como madre de niños de altas capacidades he vivido. El bullying por tener una forma de hablar diferente, el bullying por ser niños que captan información mucho más rápido y que los otros compañeros se sentían molestos por ello, el bullying por ser ese niño que corrige sin querer corregir porque está dentro de su ideas de lo que es correcto hacer y por más que uno le quiera corregir, el filtro no existe. El bullying porque el niño no tiene la capacidad para poder interactuar con, uno tiene la mentalidad para poder en ese momento interactuar con otros niños de una manera, porque sus gustos muchas veces no son similares y su comportamiento es un poco diferente. Y también nos topamos con niños que tienen un alto nivel de frustración y un poco nivel muy bajo de tolerancia. Entonces, en mi caso, como madre de mis dos niños homeschoolers, perdón, dos niños de altas capacidades que ahora son homeschoolers, he visto un cambio fundamental y un cambio a otro nivel. Y se los quiero compartir porque aparte de todo lo que vemos que es el ahorro a la distancia, el ahorro en los útiles escolares, el ahorro en educación, en el bus, en el mismo colegio, nos vamos directamente a lo que es también la contención de nuestros hijos. Y eso para mí es fundamental. Ok, la ventaja que tienes con el tema del homeschooling es que primero tienes que ver el niño tuyo qué tipo de aprendizaje es para poder buscar el formato de homeschooling que le funcione, si es visual, auditivo o kinestésico. Hay programas que son gratis. Los ministerios de educación tienen que ver justamente en su país qué leyes contempla cada ministerio de educación de cada país. En el caso de Panamá, hasta la fecha, no hay una ley que nos regule a favor o en contra. En este momento se está entrando una ley que tiene que ver con, está en primer debate para regular el tema de homeschooling, pero en otros países existen leyes y tiene que ver cuál es la que tiene que ver directamente con el país de ustedes. Pero sí existen el tema de las escuelas paraguas, que ahora se las voy a pasar a explicar, y el tema de las escuelas gratuitas y el tema de formatos diferentes. Y me voy directamente a salir de la presentación porque quiero hablarles muchas cosas que no estoy pudiendo. Stop and share.
No he podido, no puedo hacerlo porque quiero hablarles, quiero hablarles. Ok, Ok, no te Evelyn, no preocupes. sé si tú me entiendes, por Sí, favor. sí, sí. Ok, les cuento. ¿Qué pasa con los niños de altas capacidades? Estamos claros que los niños de altas capacidades tienen requerimientos especiales para aprender. Los niños de altas capacidades tienen formatos de ser diferentes. Los niños son de cierta forma y algunas niñas pasan desapercibidas porque justamente bajan el perfil para no verse involucradas en las situaciones que se ven muchas veces los niños. Y en este caso me pasó a mí. Yo tengo un niño de altas capacidades que es el mayor y su hermana vio lo que el hermano mayor sufría dentro de la escuela por un tema del bullying que vivió día a día. La hermana lo que hizo fue justamente bajar el perfil, que es lo más lógico que hacen las niñas normalmente, y tratar de eliminar el tema de lo que estaban viviendo, del tema del bullying, etcétera. No me quiero enfocar en el bullying porque yo sé que hay niños que tienen muy buena experiencia dentro de la escolarización. Sé que hay niños que son altas capacidades, que la pasan regio, espectacular y divino en la escolarización. Por eso les digo, la escolarización y las escuelas físicas son maravillosas y eso no es algo con lo que voy a meter en contra porque no estoy en contra de ellos, pero sí lo que estoy haciendo es dando una opción nueva a los padres de niños de altas capacidades para que tengan en la visión, en el radar, que existe una oportunidad y un formato nuevo para poder estudiar con ellos. Para esos padres que quieren ver opciones y no las tienen por un tema de costos, por un tema de distancia, por un tema de capacidad, entonces tienen opción y se las voy a presentar el día de hoy. El homeschooling ayuda mucho a que los niños puedan estudiar desde su casa. El homeschooling existe en diferentes formatos dependiendo del niño, ya puede ser con libros, ya puede ser con, ustedes agarran lo que es el currículum del Ministerio de Educación de su país y utilizan libros que van se manejan en base a ese currículum. El formato puede ser directamente con videos o educación online como ya la tienen actualmente, que son directamente los profesores dando las clases en vivo, en directo, a la hora que dicen ellos. El formato también puede ser de educación grabada. El formato también puede ser plataformas que tienen educación de un formato de lo que es que va con el niño directamente, que va trabajando a la velocidad ¿No del puedes niño, pasar va la al paso pantalla? del niño. ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? La ventaja que tienes con ese caso, cuando tú tienes la opción de poder escoger el formato que le funciona a tu hijo, es que tienes opciones. Vuelvo y repito, estos son un tema de opciones. Mis hijos, en el caso de mis hijos, ellos han encontrado, yo les presenté las diferentes opciones que había, les presenté la información, cómo se podía dar con las diferentes opciones, cómo sería el formato de aprendizaje de cada uno, y poco a poco fuimos descartando de eso y fui presentando el resto en base a lo que a ellos les gustaba, y al final ellos escogieron, conjuntamente con nosotros, la educación que ellos querían recibir. ¿Qué me ha funcionado esto? Uno, que ellos están estudiando con ganas. Dos, les gusta lo que están estudiando. Tres, es una educación completa. Cuatro, tengo más tiempo para poder que ellos estudien otras cosas, porque esta educación no tiene tareas realmente, sino que es la información directa que se va haciendo durante la pantalla, que va trabajando él en sus horas que están programadas. Cinco, si en la mañana no se siente con ánimo de querer estudiar por algún motivo o tiene alguna otra actividad que quiere realizar, puede realizarla en el transcurso de la tarde porque esta es una información que ya está en la computadora como tal o es un programa que ya está hecho. Aparte de eso también, entonces puedo ayudarlos a que ellos tengan otra información nueva, pueden optar a otros cursos, ahora toman curso de guitarra, ahora toman curso de computación, de tecnología, ahora toman curso de piano. Entonces, justamente eso les ayuda a que puedan tener más opciones en el abanico de oportunidades que tienen para aprender. Nosotros sabemos que nuestros hijos son esponjitas, sabemos que nuestros hijos son niños que requieren información y requieren una información que sea concisa, que sea precisa, que sea la que les llegue a ellos. Y a ellos les gusta mucho investigar. Entonces, este formato de homeschooling nos da la oportunidad a los padres a que nuestros hijos pueden optar por una educación dirigida a ellos en base a sus necesidades. Esto aplica a todo el mundo, pero como estamos hablando de niños de altas capacidades, y también nos ayuda a mantenerlos en un ambiente agradable, un ambiente, claro, que eso es lo que es nuestra decisión, lo que nosotros como padres tenemos que darles, un ambiente con contención y un ambiente que les va a favorecer para su aprendizaje. Cuando me preguntan a mí, entonces, que va a venir esa pregunta justamente, pero los vamos a aislar. No, señores. Les cuento, en todos los países que tengo conocimientos hasta ahora, existen comunidades de familias homeschoolers. Estas comunidades, a su vez,
van a ayudar justamente a que los padres tengan una interacción. Eso es uno. Dos, también existe la posibilidad de que tú lo puedas meter en muchas actividades extracurriculares que normalmente con las escuelas no se puede por la cantidad de tareas. Entonces, estas actividades extracurriculares van a ayudar a que los niños estén en, en contacto con niños que tienen gustos muy similares a ellos porque son actividades que les gustan normalmente y eso es lo que normalmente uno los mete. Si quieren piano, va a estar con niños que están con piano. Si quieren karate, con niños que están con karate. Entonces va a estar con niños que tienen justamente gustos similares a ellos. Y las comunidades homeschoolers hacen muchas actividades para que los niños se conozcan, para que los niños sientan que no son solamente ellos los que están en el tema de homeschooling. Hacen actividades para que los niños se conozcan y se relacionen. Y todos tienen en ese punto también una situación en común, que es ser padres homeschoolers y ser alumnos homeschoolers. Entonces, eso ayuda a que haya una interacción muy buena. Los niños homeschoolers son los menos aislados que existen. Son niños que realmente tienen la capacidad de interactuar con niños de diferentes edades y con personas de diferentes edades, porque no solamente se limita a una educación en un salón que tiene la edad, los niños de la edad de ellos. Entonces, esto también es una forma de poder ampliarle también a los niños el círculo de amistades que puede llegar a tener, porque son vínculos mucho más grandes y vínculos mucho más abiertos y con los mismos gustos o las mismas necesidades. Así que hasta ahora por ahí va, ¿no? Evelyn, ¿qué te parece? Bueno, súper interesante toda la información que nos estás dando, especialmente porque sabemos cuáles son las características de los niños con altas capacidades y Ujú. probablemente, pues, bueno, te voy a contar mi experiencia. Durante mucho Cuéntame. tiempo, mi hijo a los 2 años y medio aprendió a leer. Cuando lo puse en parvularia, pues Kinder 4 y todos los niños estaban aprendiendo a leer y él daba la lección, entonces se sentía raro. Dijo, mamá, yo ya no quiero ir al colegio, no quiero ir porque nadie puede leer. Entonces, pero en ese momento, pues hace algún par de años, bastantes años, ya tiene 13 años, eh, el miedo. El miedo se apodera porque vengo y digo y comparto con mi familia y digo, bueno, mi hijo realmente ya puede leer, pues, hace cálculos matemáticos e incluso le había agarrado de hacer sopas de letras y bueno, yo dije, lo sacamos del colegio o solo que vaya para que nomás socialice. Entonces, pero empezaron la familia, es que si lo sacas va a haber problemas, no va a socializar y quién le va a dar certificación, cómo lo vas a pasar de grado y bueno, el Ministerio de Educación dice que no. Entonces, como papá nos entra un miedo. ¿Cómo podemos hacer en ese caso, Alejandra? Ayuda. La información es poder, mi querida Evelyn. Definitivamente eso tenemos que tenerlo súper claro. Si nosotros sabemos cuáles son las leyes de nuestro país, eso nos puede ayudar. Eso es uno de los puntos. Dos, cuando nosotros, el tema de homeschooling, tú puedes acreditarlo. Existen diferentes formas, como les dije, de educación de homeschooling. Y esa información tú puedes tenerla en un solo lugar o puedes tenerlo de dos formas como tal. Existe un solo lugar que es el currículum con la acreditación, normalmente no siempre vienen de Estados Unidos, ¿ok? Y si tienes el currículum y quieres certificarlo por otro lado, también existe lo que se llaman las escuelas paraguas, que son las que cubren y certifican la educación de estos niños. Eh, ¿Por qué te digo esto? Porque estos niños vienen certificados en el caso de la mayoría, porque también hay acreditación en Australia y en otros países, pero la mayoría de los niños que vienen en esta certificación vienen de Estados Unidos. Entonces, cuando tú le presentas a la familia, tú le presentas al esposo, tú le presentas a la hermana, tú le presentas a la tía, porque al final pueden ser familias que son muy unidas y familias que quieren justamente involucrarse en la educación del niño, tú les presentas esta opción de que uno va a estudiar en inglés o va a estudiar en una educación bilingüe perfecta, y aparte de eso también puede ser acreditado por una escuela en Estados Unidos, que es una escuela privada en Estados Unidos, y más todavía cuando esta escuela privada también te ayuda y te dice que la mayoría de los homeschoolers justamente son chicos que son muy apreciados por las universidades, porque son chicos que llegan a crear una relación y una madurez muy grande, y aparte de la madurez también llegan a ser muy responsables, porque claro, es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero es un proceso. Entonces también ese es otro de los puntos a favor de hacer homeschooling. También cuando tú le dices a la familia, el niño va a poder estudiar todo lo que quiere estudiar, no solamente limitarse a 6 materias, 7 materias puntualmente, sino que va a tener un abanico de oportunidades para estudiar. Vamos a poder darle información. Aparte que el niño en casa, todo lo que hace es educación.
El niño, desde que tú le enseñas a hacer un dulce, desde que tú le enseñas a sembrar una matita, desde que tú una plantita, desde que tú le enseñas a limpiar su cuarto, desde que tú le enseñas todo ese tipo de cosas, son parte de su educación. Entonces también estás teniendo la educación de lo que tú le estás enseñando, de lo que tú le concedes directamente tú como padre. Y si no quieres enseñarle tú directamente como padre, puede ser en base a una plataforma que le da toda la información y todo el currículum, que es totalmente válido. Entonces, al final el niño está aprendiendo eso más lo que está aprendiendo en casa. Y ahora tienen, mira, en mi caso, mis hijos tienen ahora mismo una oportunidad para hacer un sinnúmero de cosas. Antes no las tenían, ni las ganas, ni las fuerzas, ni la energía, ni la motivación. Ahora tienen ganas, fuerza, energía y motivación para hacerlas. Entonces están implementando nuevas cosas. Mi hijo está haciendo modelos 3D de muñecos, de imágenes, etcétera. Mi hija está aplicando entre voiceover, está también haciendo diseños de vestuario, porque desde los 4 años ella quería ser diseñadora y tiene 11 años y sigue en el mismo formato y quiere ser diseñadora de vestuario. Entonces ella está pudiendo ampliar la información de lo que ella quiere hacer, está pudiendo trabajar no solamente lo que es la parte de información que requiere, que es la cultura general y la cultura básica que requerimos todos, sino que también otras cosas que ha podido adicionar a su educación. Entonces, cuando tú tienes esta oportunidad y te das cuenta que tienes la oportunidad de que tu hijo tenga un sinnúmero de conocimientos que normalmente en la escuela, repito, la escuela es buena, no estoy hablando mal de la escuela, pero los niños de altas capacidades normalmente no tienen esa opción porque muchas veces el tiempo no les da para poder hacerlo y el formato de educación no les ayuda a poder aprovechar su tiempo. Entonces, este formato les funciona muchísimo. Y te digo que es muy válido porque yo lo vi, mi hijo pasaron por kinder en una escuela, pasó por unos primeros años en otra escuela y otros años en otra escuela. O sea, 3 tipos de educación diferentes, 3 lugares diferentes. Y sí pude ver que para mis hijos de altas capacidades, la información o el proceso para ellos fue muy difícil dentro de la escolarización porque no tenían la capacidad para ellos. Sí hay escuelas en Panamá, por ejemplo, que están preparadas para trabajar con niños de altas capacidades, pero son escuelas que tienen un nivel muy alto para poder pagarlo, donde tienes que hacer donaciones de 6,000, 10,000 dólares, etcétera, para poder entrar. Y lógicamente esa no es la situación y si la fuera tampoco lo haría, porque creo que esa plata la puedo utilizar justamente para darle más oportunidades a mis hijos en otras áreas. Así que les digo, fundamentalmente para mí, Alejandra Loaiza, madre de Luca y de Camila, ha sido una gran opción y una gran oportunidad para poder darles a ellos todo lo que ellos requieren dentro de su educación. Así que, y quiero en este momento, Evelyn, me gustaría muchísimo que si hay personas que tienen ganas de saber algo, nos escriban directamente, porque así, o nos hablen, no sé cómo tú quieras hacer la dinámica, porque creo que sí puede haber muchas dudas. A veces este tipo de temas nos crean más dudas que respuestas. Entonces vamos a dar la oportunidad, porque estoy con todo el amor del mundo, lo que sepa, lo que pueda contestarles, se los voy a contestar de una vez, con mucho gusto, y lo que no, igual se los contestaré, aunque sea por correo. ¿Ok? Gracias, sí. Si hay alguien que nos quiera compartir, tiene alguna duda. No, y te digo una cosa más, Evelyn, tú lo viste el año pasado cuando estuvimos con el Congreso Internacional Virtual de Inteligencia y Talento, que hablábamos de las altas capacidades. Una de las cosas justamente de las altas capacidades que tenemos más confusión con los niños y con los profesores, el tema de la comunicación. Esa fue el área que yo justamente manejé en el Congreso. Y la comunicación logras tenerla mucho más asertiva cuando tienes la oportunidad de estar con ellos, porque ellos puedes corregir situaciones que normalmente no las ves en una situación de escuela. Ahora la estoy viendo yo acá directamente y cuando me enfrento con ellos de cómo tienen que comunicarse, etcétera, ya entonces tengo una oportunidad mucho más viable de ayudarles en su comunicación. Eh, Como les dije, está en un ambiente controlado, está en un ambiente agradable, han hecho muchas amistades en este tiempo, con todo y que están igual que todo el resto del mundo. Panamá todavía no ha abierto las escuelas, está empezando recién a ver esa opción. Igual ellos se sienten tranquilos porque saben que todo el mundo está en su casa en Panamá ahora mismo. Así que mira, yo estaba viendo estos días una conversatorio con relación a este tema y la educación en otros países y justamente las altas capacidades y me sorprendió ver que un error y un desastre tan grande ha sido una situación asertiva para las familias en ciertas otras. En nuestro caso, los padres de niños de altas capacidades nos ha funcionado muchísimo para poder encontrar esta opción, que a lo mejor sí la habíamos visto, a lo mejor no, a lo mejor la teníamos en visión y no nos atrevíamos, pero como todos nos tuvimos que ir a la casa a trabajar y estudiar, entonces al final pudimos aplicarla. Y en este caso ha sido muy viable para los niños de altas capacidades que han entrado dentro del homeschooling porque han podido
crear su ambiente, han podido buscar lo que quieren estudiar y nosotros como padres se los hemos podido proveer. Porque los costos en homeschooling están desde cero prácticamente hasta $350. Hay educación muy buena de currículums como tales, que pueden ser lo que te cuestan los libros, de educación de currículums virtuales, que son plataformas que te pueden costar $30, $40 por mes. Entonces tienes una educación de primera con un precio súper accesible. Esto es un estilo de vida. Homeschooling, yo le digo a todo el mundo, es un estilo de vida. Entonces tienes que saber si tú estás preparado para este estilo de vida, si tú estás dispuesto a tener este estilo de vida con tu hijo y poder vivir esta experiencia de poder compartir con tu hijo una cantidad de información que le pueden llegar fascinante y ver cómo van creciendo. Yo no te digo, no te puedo explicar, Evelyn, y a todos los que me están escuchando, cómo yo he visto el crecimiento de mis hijos en este año a nivel de lo que ellos están estudiando siendo homeschoolers. O sea, es impresionante. Su apertura ha sido increíble, tanto en conocimientos como lo que están aprendiendo, como lo que están viviendo. Entonces, para mí es fascinante hablar de este tema porque lo he vivido, lo estoy disfrutando y cada vez que les digo para volver a educación normal y se les pongo todo lindo, hermoso, precioso para que vuelvan, ellos realmente no están dispuestos a entrar. No quieren volver a la educación normal. Pero como les digo, la educación en la escuela tiene su gente y la educación virtual también tiene su gente. Ninguna de las dos es buena más que la otra. Cada una es para quien le funcione y para quien le calce. Es como a la medida, al guante. Sí, mira, yo tengo una pregunta. A ver. Una de las cosas también que a veces a las mamás o a las familias, pues nos ponen que pensar es el tiempo. ¿Cómo voy a administrar el tiempo para poder estar con mis hijos aprovechando de ese aprendizaje si yo, por ejemplo, estoy trabajando, ¿verdad? ¿Hay oportunidad o hay alguna manera que tú puedas aconsejarnos a los padres que estamos pensando, ¿verdad? Mira, ahora mi hijo tiene 13 años y cuando le hablo de homeschooling me dice que no, porque ya tiene sus compañeritos. Entonces, es más difícil, pero en el caso de que quizás quisiéramos ya trabajar con homeschooling, ¿cómo administramos ese tiempo en casa? Ok, mira, existen plataformas que ya vienen armadas, la educación para el niño, que tienen ciertos horarios. El formato homeschooling no es de 8 horas, no es de 10 horas, no existe ese formato a ese nivel, a menos que estés en la secundaria ya preparándote para la universidad, que puede ser máximo 6 horas, y a veces mucho menos porque todo depende de la velocidad del niño. En el caso de mis hijos lo hacen bastante rápido, entonces son muchas horas menos. Los formatos educativos, tú puedes encontrar uno que calce a tu necesidad, a lo que tú requieras, justamente de lo que tú requieras para educar a tu hijo en el tiempo que requieras que tu hijo esté estudiando. Entonces, eso, se arma un programa con ellos, se les mete en ese programa, en ese currículum, que este es un proceso que uno tiene que encontrar cuál es el que le funciona a uno, igual a la orden, a quien quiera buscar las opciones. Y después que tú le armas el programa, tienen la opción ellos de poder entonces estudiar eso del formato que es, que no tiene que el papá estar ahí presente. Mis hijos, por ejemplo, no tienen que estar presente. Yo sí lo que hago con ellos es hacer la consulta constantemente de qué han hecho. Igual me puedo meter en la computadora y ver lo que hicieron, porque el programa en el que yo estoy me da toda la facilidad para poder ver lo que hicieron. Pero si yo no pudiera estar en mi casa y no pudiera meterme a la computadora, por lo que sea, porque estoy trabajando en la calle, yo puedo al transcurso del día llegar y ver qué fue lo que hicieron. Si yo ya tengo la opción de estar en casa o tengo a alguien que esté en casa, también puedo hacer una educación que vaya en base al niño. Hay niños que les gusta leer más que ver computadora. Entonces hay educación para eso. Existe ABECA, existe Novis, existe diferentes tipos de educaciones que son con libros, que pueden utilizarlo los niños. Entonces, como te dije, esto tiene que ver mucho con lo que tú quieras para tu hijo, tiene que ver mucho con lo que tu hijo le guste y lo que tu hija le entretenga. Si a tu hijo le entretiene una educación interactiva, hay formatos interactivos. Si a tu hijo le entretiene leer, hay formatos con lectura. Si tu hijo le entretiene formatos que van cambiando de un formato a otro, también existen. O sea, todo existe y es el tema que te digo, tienes que ver qué necesita tu hijo para esa educación. Así que para todos los papás y para todo lo que uno quiera hacer, existe un formato de estudio. Pero también existe también las ganas que quieran tenerlo, ¿no? Que quieran hacer eso con sus hijos, que quieran tenerlo en la casa. O sea, por eso digo, no el homeschooling no es para todo el mundo.
como la educación en la escuela a lo mejor no es para todo el mundo Y directamente. tenemos una intervención. Cuéntanos. Hola, quiero hacer un comentario, a la vez una pregunta. ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Qué tal? Hace un ratito estaba pensando, ¿verdad? Mi nombre es Ingrid. Mucho gusto, Ingrid. ¿Qué tal, Ingrid? Mi nombre es Ingrid. Bueno, estaba pensando, estaba buscando yo, bueno, digo, porque yo vivo en un pueblo, la licenciada sabe, en una ciudad pequeña, aquí no hay muchas opciones de donde tendrán también, ¿verdad? Con lo económico. Y me puse a buscar así por curiosidad los colegios o los liceos de San Salvador, de todo tipo de enseñanzas así distintas, ¿verdad? Y me fijé en lo carísimo que es que estén en un colegio y en un liceo en San Salvador, ¿verdad? En la capital. Eso es una cosa. Y otra es que ahora he tenido un día bien difícil con mi hijo, se llama Emerson. Porque en el colegio que le están dando clases, le mandan una guía y él tiene que escribir. Tiene que escribir, pero ahora ha sido más duro que otros días. Ha llorado como unas 5 veces porque él no quiere escribir, no le gusta. Él dice que porque tiene que escribir, él pues memoriza, entiende, entonces él no entiende por qué tiene que escribir. Entonces el llanto de él es siempre que debe de escribir. Y es bien complicado. Eso que me toca vivir por la manera en cómo le dan a ellos las clases, ¿verdad? Que no va de acuerdo a cómo ellos aprenden. Entonces el niño lo veo yo en un estrés él y en un estrés yo también, ¿verdad? Pero por otro lado, cuando yo pienso en el homeschooling, porque ya he leído un poco sobre eso, cuando él estaba bien pequeño, yo decidí no ponerlo a kinder 4, porque aquí, digamos, comienza el kinder 4 y toda mi familia, no, que no lo quieres poner a la escuela, que qué te pasa, que todo eso. Pero yo decidí porque yo veía que él era bien inquieto, bien activo. Dije, no, lo voy a dejar aquí, que esté conmigo, soy su mamá, aún me necesita, y traté yo de enseñarle desde mis conocimientos. Yo, digamos, no busqué una plataforma como lo que usted está explicando, sino simplemente lo que yo tenía a mi alcance, lo que yo podía hacer, jugar con él, aprender de esta manera. Y cuando llegó a Kinder 5, en el colegio en el que está, que es una educación pues normal, como toda la que se le da a todo niño, no tuvo mucho problema, pero sí siempre tenía eso de que se frustraba un poco. Pero cuando yo pienso ya en una manera formal, como lo que usted está explicando, digo, algo que usted mencionó, yo digamos no tengo un estudio alto, ¿verdad? Yo sí estudié en la universidad, pero no terminé la carrera, pero hay momentos como que uno se siente, si yo no sé nada, ¿cómo voy a hacer homeschooling si yo no sé? O se siente uno como no creo, no soy capaz de liderar, por así decir, en mi hogar, que mi hijo pueda tener esta enseñanza, porque la verdad, ahora que lo vi así, en ese estado tan, no, demasiado, lloró muchas veces porque estaba presionado, no sé, él solo me dice, no quiero escribir, y llora, y son sobre las lágrimas, y entré en estrés, él, ¿verdad? Y yo también, entonces, tal vez es una mezcla de cosas la que le he dicho, pero en sí lo que quiero decirle es, la educación formal para un niño con altas capacidades, o sea, es como una presión, es como quererlo encajar a él, siendo él, digamos, de una forma redondita y que tenga que entrar en un molde cuadrado o al revés y sufre. Entonces eso quería comentar nada más. Gracias. Gracias, Ingrid, mamá de Emerson. Sí. Ingrid, Sí. mira, lo que dices tú lo viví yo lo viví mucho con mi hijo mayor. Él estaba en una escuela donde todo tenía que hacer con guías y guías y guías y guías, y tenía que hacer un montón de guías, una cantidad increíble de guías para llegar a la educación, al aprendizaje. Ese formato le podía haber funcionado mucho, pero a mi hijo le fastidiaba. Mi hijo nada más escuchaba y ya aprendía todo el tema. Entonces, ¿qué pasa? Yo no le he liberado a él de escribir, porque sí, a veces me dice, ay, mira, me gusta escribir. Yo no, tú vas a tener que escribir porque igual se necesita, el cerebro necesita
escribir para ver lo que está haciendo. Eso sí es importante. No le puedo quitar ese punto, pero sí no lo relleno de escritura. Y como te digo, él tiene una plataforma que la plataforma le da toda la información y hasta de repente le manda unas hojas para que imprima para que él lo llene. Y como conoce la educación, la escuela conoce el formato de él, que es altas capacidades y que aparte de eso tiene, se supone que de déficit atencional, entonces la misma escuela le dice llena hasta cierto punto las partes que son esta y esta y esta y esta, que llenar totalmente y me la mandas por audio. Entonces, existe una opción para él que es mucho más viable y le ayuda a él a estudiar de una manera mucho más rápida y menos frustrante. Porque si no hay cosa terrible para un niño, más los niños de altas capacidades que sabemos todos que tienen su nivel de tolerancia y frustración, el nivel de frustración altísima y el nivel de tolerancia muy pequeña. Segundo, el tema de lo que me dices tú de educación. Aquí conozco muchos padres que hacen homeschooling que no necesariamente son universitarios. Se apoyan en plataformas y formatos que ya están hechos y están funcionando. Existen, como te dije, existen muchos formatos dependiendo de cada uno. Hay unos que son más auditivos, unos que son más visuales, otros que son más kinestésicos. Entonces funciona para cada uno dependiendo de sus necesidades. Hay que ir nada más indagando un poco más y poder funcionar. Pero definitivamente si buscas o si requieres, yo también de mirar que justamente Silka nos escribió el formato que usa ella, que utiliza el Colegio Hebron, que tiene sede en Bogotá, Guatemala, Honduras y México y una plataforma en español. Me explico, o sea, existen ese formato en español, existen bilingües, existen diferentes formatos dependiendo de lo que tú requieras para lo que tú necesitas para tu hijo. Y nosotros los que somos padres de niños de alta capacidad sabemos que necesitamos sí o sí darle un formato para ellos que logre llamar su atención, los entusiasme para que no liberen y no dejen la educación porque se frustran. Entonces, eso es importantísimo que nosotros lo hagamos. Ingrid, existen formatos diferentes, nada más que hay que encontrar el que va dirigido a tu hijo y no necesariamente tú tienes que ser la que haga la educación, sino que la educación viene ya hecha con currículums ya armados. O sea, que no requieres tú ser la que va a cranear a ver qué le va a dar a tu hijo. Si son cosas extracurriculares, ahí sí está en tus manos. Ya tú conoces cuáles son los gustos y necesidades de tu hijo. Así que en esa parte sí te puede funcionar directamente lo que eres tú, que eres mamá, que las mamás sabemos lo que nuestros hijos necesitan como extra, ¿no? Sí, ¿Te gracias. parece? ¿Te sirve? ¿Te funcionó? Gracias, sí. Alejandro quiere participar. Adelante, Alejandro. Nos ha levantado Sí. la mano. Buenas noches a todos y todas. Buenas. Licenciada Alejandra, ahí dentro de las opciones del homeschool, o mejor dicho, de los apoyos, porque no serían homeschool, ya hay son opciones, son las hay. Pero yo pongo en perspectiva es que veo que a usted se le juntaron muchas cosas buenas. A usted se le juntaron la oportunidad y la preparación a esa oportunidad, que es lo que por ahí se llama suerte, ¿no? En cierta forma, o sea, estaba preparada para un mundo que se veía venir por sus condiciones y sus antecedentes y todo, y tiene las condiciones para estar como quien dice, decimos por acá, y yo creo que acá en Salvador, por ahí en Salvador también dice, oh, el amo engorda el caballo. O sea, está la madre ahí, está el padre ahí, pero en el evento de que, porque no todo padre puede estar de que regresa a las 10 de la mañana a ver cómo está el pelado, cómo está el chamaco, cómo está el niño. Está que se va desde las 7 de la mañana, se va hasta las 9 de la noche, qué sé yo. No están ahí. Por lo regular está la nana haciendo otras cosas. Pregunto yo, ¿sabe de experiencias en que la cual se delega, por así decirle, no responsabilidad, sino autoridad y dirección técnica a un tutor que está con esos niños expresamente para eso? Porque aquí muchos quisieran, mire, la verdad, profesionales, clase media o más o menos, que los dos tienen que ir afuera cuando abra el mundo presencial. Y ya están afuera, mejor dicho, ya están afuera. Entonces, ¿cómo hago ese homeschool? Y ya tan clarito que quieren hacerlo. Y aquí no vamos a discutir los pros y los contras, ya, yo vamos a decir que ellos están a favor y quieren. ¿Qué experiencia nos puede comentar de esa realidad en caso tal? ¿Cuáles serían las alternativas o qué ha escuchado o qué sugiere? Muchas gracias por la pregunta, licenciado Alejandro. Mira, normalmente esto pasa con los padres que no pueden estar en casa directamente y de repente tienen niños más chiquitos
que esa es más que nada los que se adapta más a este tema a los niños más pequeñitos. Esto normalmente muchas personas lo que hacen es ponerle un tutor porque eso, la información va llegando dependiendo de la plataforma que escojan, agarren y ya viene empaquetada lista para que el niño lo vaya haciendo. Y esa persona, ya sea la persona que vaya a cuidar al niño, puede hasta guiarlo un poco porque ya vienen las instrucciones hechas. Si las instrucciones están listas, o sea, no hay que meterle mente, no hay que haber estudiado universidad, ni mucho menos para poder ayudar a ese niño, porque ya eso está listo para ese niño, preparado para los niños de esa edad. Y de ahí en adelante, si el niño siendo altas capacidades, entonces ya tú puedes meterle información extra, dejarle tareas extra que pueda hacer durante el tiempo que está con la persona. Estamos claros que normalmente la educación, por lo menos en Panamá, es casi nada más en la mañana. Entonces sería un periodo en el que el niño va a estar ahí. Si las personas están en colegio público, lógicamente sería un gasto que tiene que hacer, pero independientemente de las tardes, muchas veces buscan otra persona que los cuide. Así que ver cómo se hace el esfuerzo para que la persona esté en la mañana a la tarde. No me va a meter en el bolsillo de nadie. Lo que sí sé que hay padres que sí tienen la opción, que pagan escuela privada, están optando por agarrar esa plata entonces para poder pagarle a alguien que se quede con su hijo en la mañana. Personas que sean de confianza, que puedan estar con sus hijos en la mañana para que puedan trabajar. Y como la educación virtual, la educación de homeschooling, que sea virtual, no virtual, con libros, sin libros, con el formato que escojan, son educaciones muy económicas. Entonces, al final, eso ayuda a que el padre pueda tener esa opción si requiere. Si ya no tiene quien lo cuide, si ya no tiene quien esté con él y no puede hacer ya, entonces ya es otra cosa que ya tiene que contemplar definitivamente la educación en el colegio como tal. Pero otra cosa que también hacen padres de familia es que se juntan y entre todos agarran 2 o 3 niños de la misma edad y también pueden pagarle a una persona para que entonces esté con ellos y los ayude a estudiar dentro de ese formato de homeschooling. O sea, esto es un tema de creatividad también, un tema de creatividad en el que todos podemos funcionar y todos podemos hacer el homeschooling, porque homeschooling, como les digo, no es solamente la parte virtual, también educación directamente con libros. Entonces, ya hay educación que te mandan plataformas, que te mandan ya todo armado, nada más para que tú se lo pongas a los niños. Entonces, es una cuestión de buscar 2 o 3 padres que estén en el mismo formato y que puedan cuidar a uno de los niños. O 2 o 3 padres que puedan pagar para que una persona cuide a los niños para que estén estudiando, porque ya cada uno tiene que tener su sistema de educación propio como tal. Es el tema de buscar la solución, simplemente. Pero sí se puede hacer. Es viable. Por ahí mismo quisiera comentar algo. Mire, tuve la oportunidad de estar una vez en un foro parecido y tuve una respuesta que se la comenté, licenciada Alejandra, porque me dejó así como un poquito, como muy inquieto, ¿no? Sabemos que tenemos padres y todos sabemos que hay preferencia de materias y qué sé yo. ¿Cómo podemos yo controlar? Si yo fuera yo, señor Estado, el Estado, vamos a suponer que yo quiero velar por el bien superior del menor y me estoy cuestionando de que ese niño reciba la educación completa y de calidad, no la educación que necesariamente le da la gana a la mamá. Y aquí hay una línea fina, porque a veces las madres se pueden o los padres pueden decir, yo le voy a dar la educación que me da la gana al niño, pero bueno, y si de repente pasa porque ella era disléxica, no le encantaba estudiar, ni leer, ni nada, y corre por ahí con el niño, y cómo hacemos con a veces el descuido, si aún con la escuela presencial tenemos padres bien un poquito descuidados, ¿cómo hacemos para que eso eh, se regule o para que eso se verifique de que el niño está recibiendo una educación de calidad y, y consone como lo que debe ser? Eh, lo pregunto así porque estoy pensando quizás a lo mejor siendo abogado del diablo, ¿no? No lo quiero llevar allá, pero de todas maneras son cuestiones un poquito como que a mí lo personal como profesional me inquieta. Licenciado, estamos claros que definitivamente hay una deserción muy grande en los niños a nivel de todos los países, que si hay una cantidad de niños que salen de la escuela o no llegan a las escuelas en todos los países y ni siquiera los ministerios de educación de diferentes países han podido controlar. Cuando un padre toma la opción de meterse a ser padre homeschooling o meter a sus hijos en homeschooling, y más en el tema, estamos hablando más en este punto puntualmente que son padres de niños con altas capacidades o independientemente sean o no con altas capacidades, son padres que realmente están buscando esto por una necesidad ya sea de requerimientos de educación o un tema económico. Estos padres pasan
constantemente y pasa mucho por grupos de homeschooling o actividades como estas o por medio, por ejemplo, de la fundación que maneja en la que está Evelyn justamente. Y estos son justamente grupos de apoyo en los que se pueden, valga la redundancia, apoyar a estos padres. La idea es que los padres que entren a hacer homeschooling sean padres que vengan no por improvisación, sino sean padres que se hayan capacitado y apoyado en otros padres para llegar a donde están. Si tú tienes la duda de saber cómo educar a tu hijo a nivel de homeschooling, para eso existen estos grupos de apoyo, para eso existen los chats de padres homeschoolers, para eso existen las charlas de homeschooling, que justamente tienen que ver, que están y funcionan para darse un apoyo primordial y normal. A diferencia del chat del salón, que era para preguntar qué tarea tengo que hacer y qué edificio puedo hacer, los chats normalmente de homeschooling son chats que están dirigidos total y absolutamente en apoyo de cada uno de los padres en base a las necesidades que tienen. Yo estoy en varios chats de homeschooling en este momento y nos compartimos información de colegios, nos compartimos de plataformas, perdón, información de currículums, nos compartimos educación gratuita que existe de diferentes cosas que son materias extracurriculares que puedes darle a los niños, nos compartimos formatos de enseñanza, formatos de aprendizaje, o sea, para eso existen los grupos de apoyo. Una persona se mete a hacer homeschooling, la idea es que busque apoyo en otras personas que están en una similar situación o que ya han pasado por ello. Tú no puedes meterte a este mundo de la nada sin haber investigado, sin haber averiguado. Entonces ya es un tema de responsabilidad del padre, como el padre que manda al niño a la escuela, el mismo padre que también quiere optar por esta opción, que también sea responsable. ¿Cómo puede uno llevar el control de esto? Definitivamente de la misma manera que lo lleva la educación de los niños que se salen de la escuela. No hay forma de llevarlo, pero este ya es un tema de responsabilidad de los padres que quieren optar por otro tipo de educación. Mayormente los padres que se meten a esto son padres comprometidos, no son padres que están buscando una salida fácil de la escuela, son padres que realmente saben que esto no va a ser fácil, o sea, esto no va a ser de la noche a la mañana voy a hacer así y ya estamos todos adecuados al formato homeschooling. Esto es un proceso, pero qué mejor momento que ha tomado una pausa al mundo entero como para entrar en este proceso. Así que eso ayuda muchísimo a que todos nosotros podamos justamente involucrarnos en esto y poder tomar opción de poder averiguar un poco más, indagar un poco más y tener más información. Como dije al inicio, la información es poder. Entonces, grupos de apoyo e información e investigar muchísimo en lo que uno se va a meter. Porque uno no va a sacar a su hijo de una escuela para meterse en un enredo. Uno va a sacar a su hijo de una escuela tradicional para meterle en un formato que realmente va a ser ayuda para ese niño. Que existen padres irresponsables en todas partes del mundo, pero existen tanto en la escuela tradicional como fuera de la escuela tradicional. Súper interesante, sí. Alejandro, ¿iba a mencionar algo? No, ¿Estamos no, bien? gracias. Quede bien. Perfecto. No, muy bien, excelente. Gracias. Sí, Alejandra. Bueno, número uno, aquí en El Salvador, es necesario que los padres busquen principalmente los grupos de apoyo, ¿verdad? Que existen aquí en el país. Está el grupo de homeschooler de El Salvador, ¿verdad? Que lo administran mamás y que juntas trabajan para estar con otras, para orientar a los padres. Buenísimo. Segundo, hay también colegios sombrías, como tú dices, existen aquí en el país. Sería necesario, ¿verdad?, buscar esas páginas. Si usan, yo en el chat voy a poner algunas páginas que hay acá en El Salvador. No a todas las escuelas sombrías se puede acceder, ¿verdad?, por el tema económico. Ok. Pero sí existen, ¿verdad? Y en los grupos también, pues ahí se van acompañando. Y como tercer punto, como tú dices, es un estilo de vida, ¿verdad? Si tú estás convencido de que tu hijo, definitivamente muchos estamos convencidos de que la educación en casa, en familia, puede aportar muchos beneficios, especialmente cuando tenemos un niño con altas capacidades, pero ponemos muchos peros. Tenemos que estar convencidos como padres para Totalmente. poder
trabajar con estos niños, principalmente porque la extrema curiosidad, el que el niño esté preguntando, y esto, y cómo se hace esto, ¿verdad? Entonces, en el colegio muchas veces no hay oportunidad de que el niño se exprese, que quiera hacer sus propias investigaciones como lo hay en casa. Es necesario que tomemos una decisión, que es en conjunto, en la familia, ¿verdad? Para poder ejercer, pues, ser como los papás que vamos a orientar ese desarrollo del niño. Yo te digo una cosa, Evelyn, perdón. El niño que sale de la educación escolar de ir al salón de clase no va a perder su amistad con ningún niño. Eso que lo tengan súper claro. Si uno quiere mantener la amistad con los niños, esta es una época justamente donde va a poder tener muchas más oportunidades de poder interactuar con ese niño después de clase o los fines de semana. Que ese no sea un miedo, que los niños no van a dejar de interactuar, los niños no van a perder sus amistades. Yo tengo amistades, yo cambié de colegio 4 veces en mi vida, o 5, no más, y nunca perdí mis amistades en el camino. O sea, todo depende justamente de lo que tú le inculcas a tu hijo, de lo que tú le enseñas a tu hijo que es una verdadera amistad. Y si la amistad es verdadera, se va a mantener a través de los siglos, los años o como sea. El otro punto importante, nosotros los padres de niños con altas capacidades somos padres que hemos desarrollado una gran capacidad de entendimiento y de paciencia. Esta es una herramienta súper necesaria, una capacidad súper necesaria nosotros como padres. Saber que los niños van a estar en casa no debe ser abrumador, todo lo contrario. Es la mejor manera de nosotros poder trabajar con ellos. Existen centros como el tuyo que justamente ayudan a los niños y a los padres a poder empaparse de cómo trabajar con los niños de altas capacidades. Entonces, sean niños con altas capacidades o no altas capacidades, hay que tener un nivel de paciencia bastante grande, poner límites, tener tolerancia y ayudarlos en lo que uno sea, responderles en su momento y decirles, bueno, en este momento yo estoy trabajando, a partir de tal momento podemos trabajar tú y yo o hacer lo que necesitas hacer para tu educación. Importante poner límites, poner momentos, y eso es con todos, o sea, niños de altas capacidades o no altas capacidades. Entonces, si tú le pones los límites a ellos, ellos van a entender que no pueden hacer las cosas cuando les da la gana o cuando ellos quieren. Entonces, eso va a ayudar también. Ventaja, si tu hijo no es un niño de levantarse a las 5 de la mañana, esta es una gran ventaja. Si tu hijo es un niño que no le gusta estar en el bus por algún motivo porque está muy lejos de la escuela, esta es una gran ventaja. Si tu niño es un niño que, si tú estás cansado de comprar uniforme cada año o cada 6 meses porque el niño crece, esta es una gran ventaja porque no tienes que utilizar uniforme necesariamente. Si tu economía familiar ha tenido una merma, esta es una gran ventaja porque vas a poder tener una educación del nivel que requiere tu hijo sin tener que invertir mucho. O sea, por eso les digo, es muy importante, es un estilo de vida, es una opción de padres que podemos tener todos para tener una buena educación y a la misma vez llenarlos a ellos de otro tipo de educación que ellos requieren. Los niños de altas capacidades necesitan educación alternativa, educación extra, educación que normalmente a las escuelas es muy difícil que se las puedan dar. Así que si nos remitimos directamente a los niños de altas capacidades, esta es una súper buena opción que pueden tener en la mira para la educación de sus hijos. Gracias, Alejandra. Ha sido súper interesante el tema. No sé si tenemos tiempo para una preguntita más. Para hacer las preguntas tienen que quitar el micrófono. Sí. Bueno, Zika nos comenta, así es, la socialización está más disponible porque entre homeschoolers comparten eh, con, eh, con los niños de su misma edad o de estatus social, porque al final los niños se relacionan con niños del mismo estatus social porque los papás pueden pagar por el colegio, dice. Conviven con niños de todas las edades, creencias y estatus. Creo que esos Sí. son mitos, ¿verdad? Así nos decían a los niños de altas capacidades, nos decían que, bueno, si tú lo adelantes de curso, no vas a socializar, o si no, o sea, era un mito el que los niños de altas capacidades no socializaban con otros niños. Eso tiene que ver mucho con la madurez del niño, el que pueda trabajar con eso, pero los niños homeschoolers se relacionan con niños de todas las edades. Cada vez que se hacen actividades, en este momento no se está pudiendo hacer por el tema de la pandemia, pero cada vez que se hacen actividades, participan de la misma edad o participan de todas las edades. Entonces los ayuda mucho a interactuar a los niños de altas capacidades o a los niños homeschoolers con otros niños, no importa la edad que tengan. Y eso es una gran ventaja porque les abre el panorama. Lógicamente siempre están los padres presentes, siempre están compartiendo los padres y eso ayuda a que estos niños se sientan
se sientan apoyados, se sientan no limitados y se sientan también con contención porque estamos ahí. Pero les digo, esta es una oportunidad que estamos visualizando en este momento de pandemia. No la quiten de su radar porque puede ser muy funcional para ustedes y no se limiten. El límite está en lo que ustedes quieran o necesiten para su hijo. Y estoy a la orden también cualquier otra consulta. Gracias, Alejandra. Bueno, si no hay más preguntas, agradecerte mucho tu tiempo. Gracias a todos los que han participado en esta conversación, en esta ponencia de suma Perdóname, muy Evelyn. importante. Yamilet Gómez. Ah, Yamilet Yamilet, Gómez tiene la mano puesta así, tiene la mano solicitando hablar. Marcela de Ortiz también. Con gusto, aprovechen. Sí, ahorita. Solo consultarles, no sé si me escuchan. Sí, le escuchamos. Consultarles, bueno, yo soy quizás algo nueva en este tema. A mi niño hace poco me le han, digamos, como verificaba esta parte de las altas capacidades y yo en lo personal siempre he tenido el problema con él. Bueno, él está casi por cumplir 5 años. Pero con lo que ustedes mencionan de la poca tolerancia y la gran frustración que él tiene, la parte social se me ha dificultado en el sentido de que él entra de repente como en mucha rabieta porque el juego no es como él lo quisiera hacer, digamos, él juega de una forma diferente a los otros niños de su edad, entonces al hacer este tipo de rabietas, ha tenido la dificultad en el sentido de que los niños ya no quieren jugar con él. O sea, de repente ellos le dicen, no, con él no, porque si no me puede pegar. O sea, los niños se asustan al ver este tipo de reacciones. Entonces a mí también me llama la atención, hace poco lo puse en un curso de natación porque le encanta la piscina y yo veo que se relaciona con niños, digamos, 7, 9 años, pero también ellos lo ven así como que tú estás pequeño para estar como conviviendo conmigo, ¿verdad? Como para tener esa interacción. Entonces, no sé cómo ustedes han manejado ese tema, porque, o sea, yo esperaría no ser la única, ¿verdad? Que está sufriendo este tipo de cosas, porque si no encuentro yo como el punto de equilibrio en él, en como qué sector o como con qué edades él debería de socializar. Mira, los niños de esa edad suelen tener ese comportamiento. O sea, por ejemplo, en el caso mío, yo lo viví con mi hijo. Era mucho niño para tan poco aguante. Entonces, definitivamente, también su comportamiento era un poco ilógico para muchos otros niños y no lo compartían y no querían estar con él para jugar. Eso yo lo viví, lo sufrí, lo pataleé y lo lloré. Tú no te preocupes que no eres la única que lo ha vivido con un niño de altas capacidades. La ventaja con él es que con el tiempo, la madurez los va ayudando a poderse enfrentar con esos niños. Mientras están en esas edades, se llevan a enfrentar con muchos fiascos y mucha frustración, y nosotros vamos a tratar de protegerlo muchas veces de eso, y nosotros vamos a llorar muchas veces por eso, porque eso es tan normal que lo vivamos. Es más, lo que te estoy hablando y me dieron hasta ganas de llorar, pero no voy a llorar. Entonces, lo que se hace en ese caso es sí exponerlos a un rato o pocos tiempos limitados, tiempos puntuales para que no dejen de socializar porque definitivamente es importante para ellos. Pero busca algo en común que pueda hacer él, que no lo frustre y que no pierda su paciencia con el resto de los otros niños. Busca algo que pueda hacer ellos con otros niños en común, un dibujo, algún tipo de juego, algo que puedas utilizar, que sepas que él no se frustra tan rápido con esa situación puntualmente. Y eso te va a ayudar a poder entonces interactuar. La ventaja cuando tú lo tienes contigo es que tú puedes contenerlo. Y sí encontré con mi hijo que esto mejoró con los años, cuando fue adquiriendo la madurez que requería para poder enfrentar esas situaciones. Mientras no, te vas a topar con esto una y otra vez, pero trata de que sea en ambientes que sean controlados para que tú puedas controlarlo y que tú puedas ver lo que está sucediendo sin que pase a un punto más allá. A mi hijo lo que le pasaba en la escuela es que le pegaban. Entonces, claro, porque no había un tema de tolerancia, no había un tema de comprensión, no le entendían, no entendían sus formatos, no entendían sus formas, no entendían sus ideas, no entendían su falta de filtro. Entonces, sí se topó con muchas situaciones muy difíciles como esa.
Entonces te digo, yo ahora mismo, ahora él se puede enfrentar a quien sea, él ahora puede hablar con quien sea. Y con todo eso a veces el filtro no le está funcionando, pero sí te digo que ahora hay un tema de que hay un control y yo puedo conversar muchísimo con él con relación a las situaciones que se le pueden presentar. A la edad que tiene tu hijo es un poco difícil porque la inmadurez no deja que entienda mucho. Conversale mucho, háblale mucho y te vas a dar cuenta que él poco a poco va a ir entendiendo esas situaciones. Tú la vas a sufrir un poco más que él, Así lo pero sufrimos. sí, lo Sí, sufrimos, pero al final esto no es forever and ever, esto va a pasar, pero ayúdalo a madurar y el tenerlo, si lo tienes contigo, ayuda mucho a madurar a él, Exacto, pero pone situaciones controladas. eso pasa por la disincronía de los niños con altas capacidades. De repente un niño que aprende a leer a los 4 años probablemente tenga una edad mental como de 9 o 10 años, ¿verdad? Pero muy probablemente en su evaluación nos aparezca que el niño tiene una edad de una madurez mental de su edad o incluso menos de la de su edad. Este desequilibrio es importante que lo entendamos como padres para poderle ayudar al niño, porque pensamos, muy brillante, el niño académicamente pues va avanzado, pero la parte emocional los padres no podemos desatenderla porque es precisamente en estas áreas en las que hay que apoyar al niño. Por eso se dice que los niños tienen necesidades educativas especiales o necesidades de apoyo educativo para poder trabajar estas disincronías, que en cada niño es diferente, pero que puede ser una limitante a la hora de socializar con otros niños. Hacemos estos grupos de apoyo, tanto fundaciones como de altas capacidades como homeschooling. Hay diferentes grupos de apoyo para que podamos entender, ¿verdad?, cuáles son las características y cómo poder ayudarle a este niño a potenciar todas sus capacidades, porque no solamente intelectual, ¿de qué nos sirve un niño que esté resolviendo tanto conocimiento y no se puede socializar, no puede manejar sus emociones? Entonces es importante, ¿verdad?, trabajar tanto con los padres, también que los maestros conozcan si es que están escolarizados y si no, pues ayudarles en esta etapa. Las primeras etapas son las más difíciles con los niños con altas capacidades y especialmente si tienen una doble seccionalidad, que es el caso que pasó con tu hijo, ¿verdad? En una doble seccionalidad donde el niño, pues, básicamente tenía que equilibrarse en ambos, ¿verdad? No solamente en alta capacidad, sino que también en su limitación. Entonces, Sí. Si tú supieras, Evelyn, que yo cuando pasó el tema del homeschooling, yo dije, ay, mis hijos van a sufrir, los compañeros. Él me dijo, no, no, nada, no voy a sufrir. Al final ellos realmente no estaban sufriéndolo mucho porque encontraban más paz en la casa para estudiar. Entonces, aparte de eso, no solamente vi eso, sino que yo dije, ay, yo voy a extrañar a las mamás, a mis amigas, porque uno se vuelve amigas de las mamás de los niños. Y te digo que ahora tengo más amigas en el tema homeschooling que nunca. Entonces, como estamos hablando del tema homeschooling, te lo digo también para que sepas que si somos madres que tenemos niños con altas capacidades y requerimos el homeschooling, se hace una buena relación tanto de los niños como de los padres. Y como ahí estamos el apoyo justamente de la fundación que estamos hablando, que es fundamental que ustedes sean parte de esta fundación porque las fundaciones dan el apoyo que se requiere. También apóyense de los padres que son homeschoolers. Deberíamos hacer un grupo de homeschooling de padres altas capacidades, de niños altas capacidades, ¿verdad? sí, Deberíamos hacer uno. tenemos ideas de un cooler para altas capacidades. Me Ahí te metes voy a ahí. incluir. Totalmente. Sí, entonces esto ayuda mucho a homeschooling, también ayuda a la contención del niño, que el niño esté preparado muchas veces a nivel de madurez para enfrentar esas situaciones. Te lo digo yo porque yo lo viví con dos. Una era la chica social, la que todo el mundo le llamamos Camila 200% actitud, porque ella donde llegaba hablaba con todo el mundo, y teníamos al chico justamente que creía que todo el mundo lo quería, pero al final todo el mundo lo rechazaba en cierta forma. Entonces, y era muy difícil, y le pegaban, lo golpeaban, le hacían maldades, y él en su ingenuidad no entendía lo que pasaba alrededor y le costaba comunicarlo. Entonces, por eso para mí, si en este momento me dijeras, yo hubiera echado el tiempo para atrás, yo hubiera preferido que no se hubiera enfrentado a eso. Y hubiera preferido poder tener la oportunidad de enfrentarlo a eso ya cuando tuviera la madurez para enfrentarlo.
pero para mí fue muy difícil y para él ni se diga, o sea, para él ni se diga. Lo viví y tengo 1000 cuentos de eso para contar que no va a ser el momento ahora, sino el momento ahora que estamos hablando de los niños de altas capacidades y el homeschooling. Y si necesitas ayuda, pídela. Pídela. Nosotros padres de niños de altas capacidades tenemos que aprender y saber a pedir ayuda, que eso es una de las cosas que normalmente no hacemos. No pedimos ayuda, pero nosotros somos fuertes porque nadie va a entender que el niño de altas capacidades no puede tener problemas. Sí, los tienen y más que mucha gente. Y también nosotros como papás. Gracias, Alejandra. Sí, doblemente, porque por un lado tenemos que trabajar las características de los niños, cómo poderles ayudar en su parte social, emocional, y por otro lado, ¿verdad? Ver la parte académica, que es hasta dónde el niño pueda desarrollar todas sus capacidades. Bueno, gracias a todos. Podemos aquí amanecer, está interesante el tema, pero realmente, bueno, ha sido todo un gusto. Gracias, Alejandra. Gracias por todo y gracias a todos los que nos han acompañado. Por ahí te dan las gracias, Zika. Gracias, está Emerson también. Ah, bueno, es Ingrid. Bueno, pasen feliz noche y nos vemos en la Gracias. próxima charla. No dejen pues de participar. Nos pueden buscar como Altas Capacidades El Salvador para los que son Altas Capacidades El Salvador. Y a Alejandra, ¿te pueden buscar, Sí, Alejandra? estoy en mis redes sociales, ya sea en Facebook como Alejandra Loaiza con Y y Z, como está ahí escrito. También en Instagram estoy como soy rayita abajo Alejandra rayita abajo Loaiza, así que a la orden y cualquier cosa igual también cualquier información que requieran sobre mi persona se la pueden pedir a Evelyn, que Evelyn yo sé que con mucho gusto se les va a hacer llegar. Sí, búsquenla por ahí porque siempre está hablando de homeschooling. Gracias a Bueno, todos. gracias a todos. Feliz noche. Buenas noches.